prensa. Mi nombre es José Mujica y en nombre de la asociación le damos las gracias a los organizadores y a FedEx por la invitación que compartimos con sumo gusto. La primera ponencia de este día y medio de celebración de jornada, la voy a buscar un momentito en el ordenador del móvil. Vamos a ver, perfecto. Bien, como les dije antes, va a girar en torno a los orígenes del cultivo y la exportación del tomate canario y su ponente es Manuel Rebollo López, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además con una dilatada trayectoria en el sector financiero, ocupó cargos de responsabilidad durante bastante tiempo en el BBVA. Eso le da quizás un mayor conocimiento de causa, no solo de la parte académica, profesor, sino también del día a día de la práctica financiera, porque son dos ámbitos que van de la mano. Con lo cual, tenemos la suerte de contar con un conferenciante que va a hablar con esa dualidad, una virtud, don Manuel. Así que cuando usted quiera, las jornadas son suyas. Un saludo. Gracias, muchas gracias. Buenos días y espero que esta voz que no está al 100%, pues se oiga lo más correcta posible. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es una satisfacción esta invitación que me han hecho estas jornadas, la FEDEX, para poder un poco compartir con todos ustedes mi experiencia, mi trabajo, un doctorado sobre el tomate que duró 6 años y, en fin, y que todos los días voy aprendiendo gracias a muchos de los que están aquí hoy, ¿no? El tema que vamos a hablar es sobre los orígenes del cultivo y la exportación del tomate. Es complejo, es complicado. Sin embargo, siempre el que le gusta la historia sabe que va buscando en archivos, va documentándose, y eso es como una golosina, porque vas encontrando un poquito aquí, otro allá, alguien te dice una cosa, alguien otra, y tú vas juntando y vas sintetizando. Lo que ocurre sobre los orígenes del cultivo del tomate es precisamente, va por ahí, porque hay unos periodos donde hay muy poca documentación y hay otros donde hay mucho más. Desde luego, hasta 1902 nos tenemos que agenciar un montón de cabos sueltos para luego llegar a las conclusiones que estoy yo un poco compartiendo con ustedes. El cultivo del tomate en Canarias como mejor, y yo comparto con ustedes algunas fuentes para que si en un momento determinado quieren informarse más, donde mejor lo encontramos de esta primera época, donde mejor encontramos documentación, es de los informes consulares británicos de 1856 a 1914, un estudio hecho por el profesor Quintana Navarro. Ahí encuentras cosas interesantísimas. Es una vista del cultivo y la exportación y de Canarias visto por los ingleses, por los cónsules y vicecónsules ingleses que en aquella época estaban aquí en Canarias. En Tenerife estaba el cónsul y había vicecónsules aquí y en las islas, ¿no? Entonces, sobre eso, ya digo, encontrarán como cuando iban a exportarse los tomates, a lo mejor estaba un empleado del cónsul cogiendo datos a pie de barco, diciendo, pues aquí van 100 cajas de tomate. En fin, datos así sencillos, o una visión, como estaba la gente, una visión socioeconómica del momento. Luego hay unos señores ingleses, que el señor es el doctor Davis y el doctor Fisher, que conocen muy bien también la historia de la agricultura canaria, sobre todo del plátano y el tomate, desde 1850 para acá. De hecho, hubieron una jornada en Las Palmas donde ellos intervinieron y a mí particularmente me sirve en cada momento de maestro
para poder documentarme sobre los personajes de aquella época. Y en cuanto a periódicos, salvo algún periódico que nombra en una gacetilla los tomates que se exportaban a Inglaterra o a Londres o a Liverpool, una carta muy interesante que ahora hablaré de ella, no hay mucho. Hasta 1900 prácticamente ninguno de los periódicos de aquel momento, El Liberal, el Diario Las Palmas, Diario Aviso, La Opinión, El Imparcial, etcétera, hablamos muy poquito de la exportación. También dependía mucho de que en el muelle no había una información muy clara sobre los datos estadísticos de aquel momento, ¿no? La estadística no era su fuerte. Pero sí que es verdad que tenemos que pensar el por qué se cultivó el tomate en Gran Canaria. Pues se cultivó simplemente porque había una crisis tremenda después del cultivo de la cochinilla, que fue un momento fantástico donde económicamente mejoró mucho la situación socioeconómica de los canarios. Y en 1869, fíjense qué datos, ¿no? Y imaginen ustedes lo que era la cochinilla, ese polvo de la cochinilla. Llegaron a exportarse 3 millones de kilos de cochinilla a Inglaterra. Era mucho. Pero ¿qué ocurre? Que ya a final de los 70, de 1870, se descubre que la anilina podía sustituir a la cochinilla. Aparte de la mala gestión que hubo por los exportadores canarios de aquella época, la anilina hundió a la cochinilla y a partir de 1870 hay 10 años de una crisis económica y agrícola tremenda aquí en Canarias. Una crisis que llevó consigo a los canarios a pensar que había que buscar un sustituto a la cochinilla. Y entre ellos se pensó en un modelo que le llamaron modelo cubano. Ese modelo cubano era plantar tabaco y caña de azúcar, de nuevo, porque la caña de azúcar se había plantado aquí en Canarias desde 1500 o quizá un poco antes, y quería volverse a plantar caña de azúcar. El tabaco porque había un problema en la guerra de Cuba y dice, bueno, pues vamos a trasplantar ese tabaco que se cultivaba también en Cuba, vamos a empezar a cultivar. Y de ello, muchos de ustedes recuerdan que, bueno, los que tienen mi edad sobre todo, que hubo un cultivo importante de tabaco porque además estaba subvencionado por el Estado. Y luego, pues se pensó en el vino de nuevo, porque ya desde el 1490 se cultivaba en Canarias, o en la naranja, que aquí se daban unas naranjas muy buenas, buenísimas, sobre todo en la zona de Telde, era famosa esa naranja, la papa, que desde 1540 se cultivaba aquí en Canarias, pero ninguno de ellos era suficiente para sustituir aquel negocio de la cochinilla. Entonces tenía que pensarse en algo. Primero, el plátano, que ya en Madeira se cultivaba y se exportaba bastante bien desde 1870, y luego el tomate. Para que sucediera esto, teníamos que tener una serie de cosas favorables, ¿no? De situaciones favorables. Entre ellos, pues se pensó en las Islas Canarias por la situación geoestratégica. Realmente Gran Canaria y Tenerife estaban en medio del Atlántico Norte. Estaban en una situación que los barcos que iban al sur de África y los barcos que venían de América pasaban por aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que se da bien para, sobre todo, mandar el tomate a Europa, ¿no? También a España, pero sobre todo a Europa. ¿Y qué ocurría mientras tanto? Había un auge de la segunda revolución industrial, que está sobre 1850 a 1914,
colocamos ese auge en Inglaterra. Inglaterra en aquel momento vivía muy bien, estupendamente bien. Había una industria tremenda y esa industria necesitaba frutos y necesitaba comidas, ¿no? Pero entonces se pensó en eso también. Pero para ello teníamos que tener algo que no teníamos en aquel momento. En 1883, cuando ya estaba empezando el cultivo del plátano a exportarse, había un problema. Los barcos de vapor de aquella época, que eran grandes y ya empezaron a ser importantes, que es lo que podían llevar el plátano y el tomate a Inglaterra en 6 o 7 días, esos barcos no podían atracar en el muelle de San Telmo, que algunos de ustedes se acordarán de ello. Entonces, en Santa Cruz de Tenerife también pasaba lo mismo. Tampoco ese muelle tenía que adecuarse para esos barcos de vapor que tenían que pasar por aquí. Entonces, en 1883 se aprueba, si ven ahí la fotografía del centro, si la pueden ver, es cuando se empezó a construir el Puerto de la Luz, 1883, septiembre de 1883. Entonces, fue fundamental para la exportación de tomate la construcción del Puerto de la Luz. Y verán por qué. Porque a partir de la construcción del Puerto de la Luz, resulta que empiezan a aparecer, primero, muchos barcos. Y en segundo lugar, empezaron a colocarse estaciones carboneras para que los barcos que pasaban por el muelle de la Luz o por el Puerto de la Luz y el Puerto de Santa Cruz de Tenerife pudieran cargarse con carbón, con víveres y con agua para continuar con su ruta. Esto era un momento fantástico porque esos barcos, sobre todo cuando regresaban de Ciudad del Cabo, tenían muchos huecos para llevar carga. Y esta carga había que llenarla con algo porque los fletes eran muy baratos. Pero además había otra situación. Resulta que los barcos que traían el carbón desde Gales hasta Canarias y luego volvían en lastre, volvían vacíos. ¿Qué ocurre? Que había que cargarlos con algo porque el flete iba a ser baratísimo. También sirvió esa vuelta y esos barcos carboneros para llevar fruta a Gran Bretaña sobre todo. Aquí vemos, no sé si lo podrán ver bien, en fin, se intenta por lo menos, vemos, este es el muelle o el Puerto de la Luz, cuando fue diseñado y trazado por don Juan León y Castillo, que lo vemos allí, don Juan León y Castillo, y que está firmado por el ayudante de Obras Públicas, don Cirilo Moreno. Estamos hablando del 18 de marzo de 1883. Bueno, pues en septiembre ya estaba la obra en aquella fotografía que les enseñé antes. Ven ustedes el Puerto de la Luz tal cual se diseñó, ven en el centro el muelle de Santa Catalina y la darsa exterior o rompeolas que medía unos 1.240 metros, el muelle de Santa Catalina 600 metros. Aquí vemos que este muelle tal cual está ya en 1885, fíjense que 2 años después, cuando realmente el muelle se acabó en 19 años, pero 2 años después ya entraban barcos por ahí. O sea que el trabajo debió ser muy arduo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues de 1883 a 1900, fíjense el gran movimiento de barcos que hubo en ese muelle de la Luz. Bueno, pues en 1883 entraron 236 barcos y en el año 1900, 2.238 barcos.
Vean lo que hay, cuidado, que se multiplica por mucho en poco más de 10 años los barcos que entraban en el Muelle de la Luz. Aquí entonces ya empezaron a pensar en que tantos barcos que pasaban por el muelle o por el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de la Luz, tantos barcos tenían que ser aprovechados para trasladar cosas que necesitaran, sobre todo en Inglaterra. Yo es que, ya les digo, cuando estamos hablando de Inglaterra, en el primer momento fue el 100%, y luego a partir de 1898, 1900, estamos hablando de que lo que se exportaba ya a lo que era el puerto de Le Havre en París o el puerto de Hamburgo, sobre todo Hamburgo y demás, ya todavía era muy bajito. Todavía era muy bajito, podría ser el 10%, pero muy poco importante. Vemos una fotografía porque quien primero hizo cultivos para la exportación en Canarias, bajo mi punto de vista, fue Mr. Bliss. Este señor aparece como un hombre en cierto modo oscuro. Fue importante, importantísimo. Fue empleado de la Swanston Corporation y cultivó en lo que es el Valle de los Nueve de Telde los primeros tomates para la exportación. Además fue el que se puso después de acuerdo con los agricultores de al lado, que estaban al lado en Telde, para que cultivaran tomates y que él se comprometía a comprarlos. Serían los contractors. Y para ello muchas veces le anticipaba el dinero o le anticipaba la semilla, abonos y demás. A mi entender, y según yo veo, y don Nicolás González Lemus también piensa lo mismo, la primera semilla externa, porque anteriormente hubo semilla canaria, la primera variedad fue la perfección. Así aparece, por lo menos en los informes consulares. Y vemos aquí en centro, no sé si lo ven, es una página de un periódico. Esta página de un periódico es del Liberal del 27 de febrero de 1885. 27 de febrero de 1885. Sabemos lo que conmemoramos hoy, ¿no? Bueno, pues yo no he encontrado documento anterior a esto. En este documento se dice, era un periódico de muy pocas páginas, eran 4 páginas nada más. Se dice, los tomates no deben cortarse hasta que principien a madurar. Cortados verdes se pudren y pueden venir en cajas o cestas. Claro que iban a cajas en cestas, pero ¿dónde iban? ¿Las bodegas de los barcos? No, nunca se les ocurre. Iban en cubiertas, iban abiertas, como iban abiertas las cajas de los plátanos también. Luego, para que vean la poca información que tenemos en cuanto a periódicos, yo les hago una pequeña gacetilla aquí sobre el periódico El Liberal también del año 1890. Dice, son 500 cajas de plátano y 2 cajas de tomate. Fíjense qué poco iba, ¿no? La información, ya digo, hasta 1897, hasta el año 1897, fue muy poca. Aquí ven también ¿a qué muelle se llevó estos primeros tomates? Estos primeros tomates se llevaron a Liverpool. La foto de arriba es el muelle de Merseyside y donde está el propio mercado Merseyside, que está ahí. Y es que en aquel momento el propio Swanston, el señor Swanston dice que no se llevaba a otro sitio porque en Londres en ese momento no se podía llevar el tomate exportado.
De hecho, hasta 1888 no se llevaron los primeros tomates a Londres y se llevaron bajo mi documentación exportados por Wolson, que ya estaba de acuerdo con Edward Fyfe. Ven abajo, en la fotografía de la derecha abajo, el mercado Covent Garden, que hoy día el que va a Londres ve lo que ha cambiado, pues ese era el mercado. Llegaba al Canary Wharf o al New Fresh Wharf los tomates y se llevaban a ese mercado y de ahí se distribuía por todo Londres. Entonces, ¿qué importancia tiene en este cultivo del tomate los ingleses? Tuvo tanta importancia como que cuando llegan los ingleses en este caso vamos a hablar un poco de Alfredo Elejones. Alfredo Elejones es posiblemente el personaje que más ha hecho por Canarias. Era inglés, era de Liverpool. Ese señor tan importante y tan serio que aparece ahí, posiblemente el más importante. Este señor fue además el que promovió y promocionó el cultivo y la exportación del plátano canario. Se trajo a Mr. Lico, que vivía en Madeira, y le ayudó en este proceso. Tuvo unas importantes cantidades de terreno, pongamos en Chamán, Escalerita, Alcarabanera, todo eso era de él. Además compró esos terrenos baratísimos de aquella época, y estamos hablando de 1885-86. Aparte de la compañía carbonera, fue el dueño de un banco, dueño principal accionista del Bank British y Oeste de África. El banco era también propietario casi principal de la Elder. ¿Y qué ocurre? En 1887 aquí llegó otro personaje muy importante, que fue Mr. Fyfe. Mucha gente, Fyfe es como realmente quieran nombrarle, pero Mr. Fyfe, Edward Fyfe, fue un hombre que dejó además su nombre tan bien colocado aquí en Canarias que hoy día, si van a la aldea, todavía se encuentran los almacenes de Mr. Fyfe. Y se van aquí a Sardina, encuentran un almacén de Mr. Fyfe que fue construido en 1918. Pero Mr. Fyfe llega en 1887 porque la mujer estaba enferma, era comerciante de té y empezó a poner de acuerdo a todos los exportadores y cosecheros de la época, a los más importantes, a Mr. Wolsen, Mr. Barker, Mr. Blandy, a Joward fue por su cuenta, casi siempre fue por su cuenta. Porque en aquella época estos señores que consiguió aglutinar, sindicar el señor Fyfe, pues cultivaban por su cuenta. Dice, yo voy a abrirles mercado, en Londres. Y efectivamente, él fue ya en 1888 el que consiguió abrirle mercado en Londres. Continúa, por su parte había empezado a cultivar tomate Miller en Mogán, que los traía, Miller traía los barcos en falúas desde aquella época, y el cónsul de Santa Cruz de Tenerife, el cónsul alemán en Santa Cruz de Tenerife, que es el señor Kruger, Ernesto Jack Kruger. Y este señor fue el primero. ¿Y qué hacía con esos tomates en la aldea? Pues en aquella época los llevaba a Santa Cruz de Tenerife. Era más cerca llevar los tomates desde la aldea a Santa Cruz de Tenerife que traerlos al puerto de la Luz. Durante mucho tiempo fue así, hasta que se construyó el muelle de Agaete. Pero, ¿qué ocurre? Ya llegado el momento, Mr. Fyfe y Mr. Husband formaron una sociedad. Estaban muy contentos, pero ¿qué hicieron? Wolson, Barker, Lico, dice, mira, nos asociamos contigo. Y efectivamente se asociaron, pero ¿qué ocurre? Eso fue en 1897.
Pues en 1998 le dijeron, bueno, estamos socios, ya llevamos los tomates a Inglaterra, ya tenemos dónde llevarlos, pero ahora tú, Fay y Japan ya no pertenecen a la sociedad. Fue tremendo, ¿no? Quien abrió el camino al tomate para la exportación en Londres y quizás el que hizo mucho por esa exportación. Hay que tener en cuenta que los tomates era muy difícil llevarlos, porque de aquí a Londres 6 días era muy difícil. El que consiguió buscar ese punto de verdor, que se cortaba el tomate por medio, que cuando se cortaba por medio la semilla no se cortara. El que consiguió esas cajas de tomate que iban metidas primero en musgo, después en serrín. Quien hizo esos avances también en el tema del plátano, para que fueran metidos en guacales, en cajas en guacales, fue Mr. Fay. Pues Mr. Fay desaparece del mapa, aunque su nombre permaneció siempre. Porque esos exportadores de que hablaba antes, ¿no?, que se quedaron con ambas, llega el momento que a Mr. Alfredo Lejones, que era muy listo, dice, yo estoy llevando el tomate a Liverpool, pero en Londres lo están llevando Dice, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Yo tengo la naviera y demás, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y en adelante formamos una sociedad, una compañía limitada, y esa compañía limitada que se llama Elder & Fay, esa compañía limitada va a llevar los tomates y vamos a estar todos muy bien. Pero ¿quién se quedó como socio principal de la sociedad? ¿Quién manejó la sociedad en adelante? Pues Alfredo Lejones. ¿Cómo van dando vueltas las cosas? Pues en 1901 se forma esa sociedad y a partir de entonces, hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914, no hay competencia prácticamente. Hombre, hay alguien que llevaba algunas cajitas de tomate. Don Bruno Naranjo la llevaba desde 1906, don José Castillo. Habían exportadores que antes incluso de la década de los 20 llevaban sus tomates. Pero realmente el gran exportador fue Fay. Y los tomates los llevaban estos camiones que están de abajo, que ustedes ven. Y la compañía naviera que la llevaba era Elder o Furbo. También habían otras navieras que llevaban pasajes, como la Unión Castle o también la Nueva Zelanda Shipping, New Zealand Shipping, que la llevaban. Y a partir de 1902 también se añadieron otras navieras, como fue Thoresen, como fue Fredholsen, como Jowar, que anteriormente se fueron añadiendo y le hicieron un poco de competencia a las compañías navieras de la Elder. Yo quisiera de todas maneras, porque hay que abreviar, hablar un poquito de dónde se cultivaban los primeros tomates. Este documento que yo les veo ahí, con esta lista de sitios que son barrancos y son tierras de costa, eran simplemente los lugares donde llegaba el agua bien. Ven ustedes que Telde está como barranco y como tierra de costa. Quizás fue el más importante de aquí de Gran Canaria, el más importante. Pero ven que donde llegaba el agua, todavía no estamos hablando de los primeros pozos que aquí en Gran Canaria se hicieron con molinos de viento. Y que lo ven una foto ahí. ¿Quién cultivaba en aquel momento? ¿Cómo se cultivaba? Pues se cultivaba, en principio, pongamos aquí en Sardina vecindario, todo en aquella época le llamaban Sardina, los barrancos, el barranco de Tirajana, que además ya estaba muy bien organizado el barranco de Tirajana por el tema de la heredad de agua de Sardina, Aldea Blanca, el barranco de Balos, agua que llegaba desde la Angostura. Entonces, al pie de esos barrancos hubo cultivos, pero hubo
cultivos en Moya, en Guía, en Ansofé, en el Juncal, que había mucha agua, en Agaete, la aldea. ¿Se dan cuenta? Esos son los primeros cultivos y este documento está en los informes consulares británicos de 1898. Le hablo un poco de dónde sacan los documentos para eso. ¿Quiénes cultivaban entonces? Ni habían medianeros ni habían aparceros, habían agricultores. Cada agricultor cultivaba su terrenito, incluso tenía a lo mejor gente para que le ayudara y le vendía, como estamos viendo, el tomate a los exportadores. En este caso, Five. Five era la casa. No sé si a alguno de ustedes le suena la casa. La casa era Five. La casa era quien recibía los tomates. La gente lo empaquetaba en su casa. Le daban las cajitas, lo empaquetaban en su casa, le echaban el serrín y demás, y lo llevaban o lo recogía la empresa a través de los camiones, como veíamos antes. Le daban, eso sí, la semilla, los abonos, le adelantaban algo de dinero, había un contrato con ellos, los contractors. Y ya digo, hasta 1914 prácticamente con la total hegemonía de la FAI. Entonces, efectivamente, tenemos que recortar el tiempo. Entonces, lo que sí es verdad, ahí ven ustedes el ejemplo de cómo se empaquetaban los tomates. Antes no eran en ceretos. Los ceretos a partir de los años 30. Antes se cultivaban, se recogía el tomate, se colocaba en cajitas, se ponía el serrín y se llevaba, ya digo, abierto a Londres o a Liverpool en la cubierta de los barcos. Las plagas que hablan antiguamente era el tizón. Sobre todo había una mancha que manchaba el tomatero y manchaba el tomate, que le llamaban el tizón. Y luego la expansión, cuando hubo una expansión para el cultivo, hubo que acudir a los pozos que sacaban agua picada. El agua picada se vio que era buena. Si era muy picada, si tenía más de 4 o 5 gramos, saben que produce problemas, pero llegó a haber en Casasanta, según me decía mi amigo Juan, pues por lo menos 40 pozos de molinos, ¿no? Eran molinos de un solo pistón que se sacaba el agua pues de 40 a 50 metros de profundidad. Un ejemplo, hasta 1897 la única información que tenemos es en libras esterlinas. ¿Cómo llegaban? Nicolás González Lemus se metió en el archivo del Public Record y sacó 2 datos muy interesantes. En la primera época hay que reconocer y hay que valorar que se cultivaba y se exportaba más de Santa Cruz de Tenerife. También La Palma y La Gomera cultivaron. En la parte de arriba ven el almacén de 1918 de la FAI. Y luego se fue tornando. Primero se cultivaban más plátanos aquí, se exportaban más plátanos de aquí y menos de Tenerife. Y luego se fue tornando. Y ya en este dato, en este cuadro que ponga abajo, vemos que desde 1929, ya eso sucedió siempre, se cultivó o se exportó, porque decir cultivar no, se cultivó más en Santa Cruz de Tenerife, pero había en aquel momento más rentabilidad por parte de lo que se cultivaba aquí que lo que se cultivaba en Santa Cruz. Ya empezó a exportarse más tomates desde aquí, desde Gran Canaria, que de Santa Cruz de Tenerife. La exportación, vemos en 1938, como 1934 al 39, como la exportación iba casi enteramente para Londres. Estamos hablando de un 70% para arriba.
De hecho, en 1936-37 estamos hablando del 78% era para Liverpool, Londres y sus santos, un poquito, pero Liverpool y Londres se llevaban eso. Aquí vemos, por ejemplo, en Covent Garden debía ser Aboní, donde se almacenaba el tomate para su distribución, y vemos en Hamburgo cómo se llevaba el tomate. Dice aquí porque es gracioso lo que dice, ¿no? Carro para transportar productos canarios en tiempo frío y para hacer propaganda de la casa. Este carrito que ven ahí es un poco... La organización de la empresa tomatera, cómo empezó. Realmente tardó, por esa hegemonía que tenían los ingleses, tardó en organizarse. Y la Asociación de Exportadores y Cosecheros fue en 1919 cuando se creó. ¿Qué hacían? Pues por lo menos reunirse los pocos de aquella época. José Monzón, Juan Mayor, Castillo, Bruno Naranjo, se reunía y demás. Pero empezaron a hacer comisiones. Ahí ven una memoria de esas comisiones de 1925. En 1927 fueron los que impulsaron la inspección fitopatológica y de calidad. Estamos hablando de 1927. Ese fue, digamos, el pistoletazo de salida, porque cuando realmente se organizan los exportadores es a partir de 1930. Había obligación de que presentaron un documento solicitando exportar en la Cámara de Comercio. Luego, en 1934, hubo otro nuevo impulso a través del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia del Comercio Exterior. Se controlaba la calidad, se controlaban los cupos, y luego ya pongo como organización más reciente la FEDES en 1977. Lo que sí que fue difícil aquí en Canarias es crearse y que tardaran en cuajar los sindicatos o cooperativas. Tengamos en cuenta que hasta 1941 no hablamos de cooperativas, hablamos de sindicatos. Y así se formaron uno que tuvo mucho éxito, que fue el Sindicato Agrario del Norte de Tenerife en 1918. Tuvo mucho éxito, llegó a tener una infraestructura impresionante, y quizás eso creó en Santa Cruz de Tenerife una idea de la cooperativa mucho más fuerte que aquí. Aquí se creó en 1922 el Sindicato Agrario del Norte de Gran Canaria. La creó don José Sansó, que fue el primer presidente, y don David Lico. Ellos dos se pusieron de acuerdo y tuvo una cierta importancia. Posteriormente, en 1925, el Sindicato Agrario del Sur de Gran Canaria se creó en Telde. Tuvieron importancia estos sindicatos creados en Gran Canaria, pero nunca llegaron a la importancia que tuvo el de Santa Cruz de Tenerife. Y luego estos documentos, no se empeñen en leerlos, pero sí que les voy a documentar. Estos documentos están en el archivo de la Cámara de Comercio, y yo me he preocupado en estudiar desde 1930 hasta los años 70, porque eran los permisos que se solicitaban a aduana para importar tomate. El primero de ellos es de don Bruno Naranjo. Fue un buen exportador de plátanos, tomate, y terminó exportando en cantidades importantes cebollas y ajo. Exporta, y debe ser así, no a través de la Elder, con seguridad, sino a través de Yobar o a través de algún barco de los que
llegaban por aquí a traer madera como el Fred Olsen o Teresen. Entonces, pero eran pequeñas cantidades. Luego hay un personaje importante, muchos conocen su biografía, don David Juan Lico. Su padre fue el primer exportador de plátano que se conoce y lo exportaba desde Madeira. Por eso lo trajo aquí en el año 1890 don Mr. Alfredo Olejó, lo trajo. Y lo que sí es verdad es que este hombre fue una institución, a pesar de que se hizo cargo del negocio cuando murió su padre, don John Lico, a partir de 1916, y en 1936, al ser republicano, totalmente contrario, además un hombre muy expresado de las ideas franquistas, se exilió. Dicen que, bueno, en su biografía aparece que llegó a estar en la cárcel. De 1936 a 1964 estuvo fuera de Canarias. Sin embargo, tuvo dos apoderados buenísimos, Federico Clerc y Francisco Tom. Fueron los apoderados fantásticos que tuvo y que llevaron a cabo el negocio bastante bien. Él murió, que había nacido en 1880, en 1977, muy mayor. Y cuando muere, dejó su negocio, porque a su mujer le dejó muy poco, la pobre, a 11 empleados suyos. A 11 empleados suyos. Es curioso, porque quien quiera leer una novela interesante, léanse la biografía del señor Lico. Era ingeniero, un hombre que hizo el bien a los empleados como nadie. O sea, yo tengo mis respetos y yo cuando oía a la alcaldesa hablar de la dureza, muy bien, pero cuando hay empresarios y hay exportadores y hay cosecheros como el Mr. Lico, que hubo más de uno, sabrán que no todo fue tan complejo. Este hombre incluso creó un banco para que los empleados tuvieran, ayudó a todo el mundo, creó incluso hasta un servicio de sanidad. Interesantísimo. Ya digo, no dejen de conocer a este hombre. Lo único que tuvo extraño realmente el pobre fue que al final ese negocio que dejó a 11 personas, una persona sola se quedó con todo él muy barato. Y algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Es interesante el tema. Y luego, por último, hijos de Diego Betancor. Ya, estoy acabando, Gustavo. Hijos de Diego Betancor. Es que esto es interesante. Hijos de Diego Betancor es el empresario de cultivo de plátanos y tomates más grande que ha tenido Gran Canaria. Pero Gran Canaria y parte de Tenerife. Además fue un hombre que tenía muchos terrenos en Cuba hasta 1959. Cuando él muere, Diego Betancor Hernández, que había venido de Cuba, que fue un indiano rico, que fue banquero y demás, cuando él muere, ¿qué pasa con su empresa? Se crea una empresa como Hijos de Diego Betancor, sociedad anónima, para la exportación, y sus propiedades eran tan inmensas que Lorenzo Betancor y hermanos crean una comunidad de bienes. ¿Qué significa? Que esta comunidad de bienes, que es la parte de abajo, que ustedes no lo ven, su capital social de aquella época eran 50 millones de pesetas. Era mucho dinero, pero eso no era nada comparado con todo lo que tenía. Por curiosidad, porque es importante esto, que sepamos, estos almacenes eran de los principales de él, tuvo 15 almacenes de empaquetado de tomate. Terreno, ni se sabe. Tenía 62 camiones. ¿Recuerdan los camiones de color azul de los Betancores, no? Ahí viene un camión de los Betancores. El representante en muchos sitios de España y en muchos sitios del extranjero. Hasta en Zurich tenía. Zurich, Le Havre, en Hamburgo, en Londres, en Liverpool. Fue un hombre que tenía. Y trabajadores. Ojo al tema del cultivo del tomate. Trabajadores llegó a tener, entre las dos empresas que estamos viendo,
5.280 trabajadores. Son muchos. Veamos que en los años 30 ya este hombre llegó a exportar el 20% del tomate que se exportaba de Canarias. Por último, y que me perdone Gustavo, porque es importante, un detalle, yo me he especializado bastante en trabajar el pueblo de Santa Lucía de Tirajana. En 1938, Santa Lucía de Tirajana cultivaba 1.375 hectáreas, que son 2.500 fanegadas de terreno, aproximadamente, porque a veces la fanegada la miden en más metros en menos, 5.503, 5.555, en 5.503, 2.500 fanegadas. El sureste, en aquel momento, llegó a exportar 6.551, sur-sureste, hablamos de Telde, que exportaba muy bien. Pero Santa Lucía de Tirajana, ya digo, lo estrecho que es esta franja cuando la vemos en el mapa, llegó a ser eso. Como dato final, es decir, que aquí habían unos 46 almacenes de empaquetado. Había cuarterías más de 40 y 50, porque es que no he llegado todavía a contarlas todas, pero debieron haber sobre 50 cuarterías. Pozos, ni se sabe. Los tengo censados, pero fueron muchísimos. Y en cuanto al porcentaje que aparece ahí, el 33% de 33,78 de Gran Canaria y el 22% del archipiélago, esto es en cultivo, que se cultivaban en Gran Canaria 4.070 hectáreas y se exportaban 68 millones de kilos. Contar con que de aquí, de sardina, porque antes esto se le llamaban sardina, se exportó más de ese 33%. Yo, como había bastante de la zona de Juan Grande, Aldea Blanca y demás, que se empaquetaba aquí, yo creo que desde aquí, desde Sardina, se llegó a exportar más del 40% de lo que se exportaba en Gran Canaria y aproximadamente un 25, quizás 26% de lo que se exportaba en Tenerife. Y aquí las conclusiones o las reflexiones, ustedes las verán. Y en cuanto a la hegemonía inglesa de 1885 a 1930 no tiene discusión. La gestión atomizada de la empresa, tenga en cuenta de que en 1938 había 198 empresas exportadoras de tomate, 198, eran muchas. Estamos hablando de una época muy principiante, ¿no? El factor riesgo, ahora antes hablaba con don Antonio sobre el tema de riesgo, siempre el riesgo estuvo junto a los exportadores, cosecheros exportadores de tomate, siempre. Y en cuanto a la singularidad del tomate canario, tanto en parcería, en la formación de cooperativas de tomate, eso es indiscutible, es muy singular. Pero en fin, yo les doy mi idea, no sé si algo les ha valido, sobre todo que tengan y que sepan que hay mucha información donde ustedes pueden documentarse y saber un poco más, que es muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a don Manuel. Nos ha faltado un poquito más, pero creo que ha quedado perfectamente acreditado que los 130 años son, como dijimos al principio, un récord olímpico. Salvo algún periódico que nombra en una gacetilla los tomates que se exportaban a Inglaterra o a Londres o a Liverpool, una carta muy interesante que ahora hablaré de ella, no hay mucho. Hasta 1900 prácticamente ninguno de los periódicos de aquel momento, El Liberal, Diario Las Palmas, Diario Aviso, La Opinión, El Imparcial,
etcétera, hablamos muy poquito de la exportación. También dependía mucho de que en el muelle no había una información muy clara sobre los datos estadísticos de aquel momento, ¿no? La estadística no era su fuerte. Pero sí que es verdad que tenemos que pensar el por qué se cultivó el tomate en Gran Canaria. Pues se cultivó simplemente porque había una crisis tremenda después del cultivo de la cochinilla, que fue un momento fantástico donde económicamente mejoró mucho la situación socioeconómica de los canarios. Y en 1869, fíjense qué datos, ¿no? Y imaginen ustedes lo que era la cochinilla, ese polvo de la cochinilla. Llegaron a exportarse 3 millones de kilos de cochinilla a Inglaterra. Era mucho. Pero ¿qué ocurre? Que ya a final de los 70, de 1870, se descubre que la anilina podía sustituir a la cochinilla. Aparte de la mala gestión que hubo por los exportadores canarios de aquella época, la anilina hundió a la cochinilla y a partir de 1870 hay 10 años de una crisis económica y agrícola tremenda aquí en Canarias. Una crisis que llevó consigo a los canarios a pensar que había que buscar un sustituto a la cochinilla. Y entre ellos se pensó en un modelo que le llamaron un modelo cubano. Ese modelo cubano era plantar tabaco y caña de azúcar, de nuevo, porque la caña de azúcar se había plantado aquí en Canarias desde 1500 o quizá un poco antes, y quería volverse a plantar caña de azúcar. El tabaco porque había un problema en la guerra de Cuba y dice, bueno, pues vamos a trasplantar ese tabaco que se cultivaba también en Cuba, vamos a empezar a cultivar. Y de ello, muchos de ustedes recuerdan que, bueno, los que tienen mi edad sobre todo, que hubo un cultivo importante de tabaco porque además estaba subvencionado por el Estado. Y luego, pues se pensó en el vino de nuevo, porque ya desde el 1490 se cultivaba en Canarias, o en la naranja, que aquí se daban unas naranjas muy buenas, buenísimas, sobre todo en la zona de Telde, era famosa esa naranja, la papa, que desde 1540 se cultivaba aquí en Canarias, pero ninguno de ellos era suficiente para sustituir aquel negocio de la cochinilla. Entonces tenía que pensar donde mejor lo encontramos de esta primera época, donde mejor encontramos documentación, de los informes consulares británicos de 1856 a 1914, un estudio hecho por el profesor Quintana Navarro. Ahí encuentras cosas interesantísimas. Es una vista del cultivo y la exportación y de Canarias visto por los ingleses, por los cónsules y vicecónsules ingleses que en aquella época estaban aquí en Canarias. En Tenerife estaba el cónsul y había vicecónsules aquí y en las islas, ¿no? Entonces, sobre eso, ya digo, encontrarán como cuando iban a exportarse los tomates, a lo mejor estaba un empleado del cónsul cogiendo datos a pie de barco, diciendo, pues aquí van 100 cajas de tomate. En fin, datos así sencillos, o una visión, como estaba la gente, una visión socioeconómica del momento. Luego hay unos señores ingleses, que el señor es el doctor Davis y el doctor Fisher, que conocen muy bien también la historia de la agricultura canaria, sobre todo del plátano y el tomate, desde 1850 para acá. De hecho, hubieron una jornada en Las Palmas donde ellos intervinieron y a mí particularmente me sirve en cada momento de maestro para poder documentarme sobre los personajes de aquella época. Y en cuanto a periódicos,
Mi nombre es José Mujica y en nombre de la asociación le damos las gracias a los organizadores y a FedEx por la invitación que compartimos con sumo gusto. La primera ponencia de este día y medio de celebración de jornada, la voy a buscar un momentito en el ordenador del móvil. Vamos a ver, perfecto. Bien, como les dije antes, va a girar en torno a los orígenes del cultivo y la exportación del tomate canario y su ponente es Manuel Rebollo López, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además con una dilatada trayectoria en el sector financiero, ocupó cargos de responsabilidad durante bastante tiempo en el BBVA. Eso le da quizás un mayor conocimiento de causa, no solo de la parte académica, profesor, sino también del día a día de la práctica financiera, porque son dos ámbitos que van de la mano. Con lo cual, tenemos la suerte de contar con un conferenciante que va a hablar con esa dualidad, una virtud, don Manuel. Así que cuando usted quiera, las jornadas son suyas. Un saludo. Gracias, muchas gracias. Buenos días y espero que esta voz que no está al 100%, pues se oiga lo más correcta posible. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es una satisfacción esta invitación que me han hecho estas jornadas, la FEDEX, para poder un poco compartir con todos ustedes mi experiencia, mi trabajo, un doctorado sobre el tomate que duró 6 años y, en fin, y que todos los días voy aprendiendo gracias a muchos de los que están aquí hoy, ¿no? El tema que vamos a hablar es sobre los orígenes del cultivo y la exportación del tomate. Es complejo, es complicado. Sin embargo, siempre el que le gusta la historia sabe que va buscando en archivos, va documentándose, y eso es como una golosina, porque vas encontrando un poquito aquí, otro allá, alguien te dice una cosa, alguien otra, y tú vas juntando y vas sintetizando. Lo que ocurre sobre los orígenes del cultivo del tomate es precisamente, va por ahí, porque hay unos periodos donde hay muy poca documentación y hay otros donde hay mucho más. Desde luego, hasta 1902 nos tenemos que agenciar un montón de cabos sueltos para luego llegar a las conclusiones que estoy yo un poco compartiendo con ustedes. El cultivo del tomate en Canarias como mejor, y yo comparto con ustedes algunas fuentes para que si en un momento determinado quieren informarse más